Buenos días, mis hermanos. Por aquí estoy nuevamente con ustedes, esta vez para compartir la segunda parte de la misma Parashá Bereshit. De hecho, que vamos a mirar los mismos dos capítulos por sugerencia del pastor. Vamos a mirar nuevamente el capítulo 1 y 2 de Bereshit, ahora con algunas ideas adicionales, no contempladas, no tocadas en la primera parte. Eh, Como siempre, quiero pedirles que antes de que comencemos me acompañen orando. Eh, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te doy tantas gracias por lo que tú le estás entregando a esta congregación, Señor. Gracias, Padre amado, por la revelación fresca de tu palabra, de tu preciosa Torá. Gracias por la dirección que le das a los pastores de la iglesia, Señor, de la congregación, eh, de mirar, oh Señor, estos temas con un poco más de profundidad, caminando a la velocidad de las ovejas. Gracias, Señor, por la vida de referentes maravillosos que tú has puesto en nuestro camino, la vida de Eric, de Jesús Rodríguez Mendoza, eh, la vida de Liliana Hunter, y de muchos otros referentes y personas que han contribuido de una manera especial para que podamos hoy tener lo que, lo que disfrutamos en la congregación. Padre, bendice sus vidas, protégelos, guárdalos. Oh Señor, sígueles revelando cada vez más y te damos gracias por su generosidad para compartir lo que tú les has entregado, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que eh, dirijas este tiempo y que seas tú eh, asistiéndome por tu Ruach HaKodesh, por tu espíritu de santidad, para que lo que hablemos esta mañana sea palabra de verdad, sea revelación maravillosa, sea alimento para el pueblo. Yo te lo pido, Dios maravilloso, en el nombre poderoso de Yehoshua HaMashiach, nuestro amado Mesías, nuestro Cordero Santo. Amén y amén. Mis amados, antes de eh, iniciar la presentación, pues tenía un par de comentarios. Primero que todo, eh, como venía orando, doy gracias a Dios por la vida de nuestros referentes, particularmente pues en estos momentos, pues estamos siendo guiados de una manera muy especial por Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, eh, un tremendo varón, que ha invertido muchas horas de estudio y que bueno, de lo que el Padre le ha entregado con generosidad nos ha compartido y nos ha permitido eh, crecer, nos ha permitido asimilar pues aspectos muy especiales de la Torah que eh, nos llenan de mucho gozo y de mucho entusiasmo y que bueno, eh, en, su, en la profundidad de sus conocimientos, del manejo fluido de los idiomas originales del hebreo, del arameo, del griego, de su conocimiento en la lingüística, en la historia, pues nos da una confianza muy grande de lo que comparte con nosotros. Y bueno, con mucha humildad nosotros lo que hacemos es simplemente estudiar, mmm, eh, y de eso quería también mencionarles y exhortarles un poco. La diferencia entre escuchar un video y estudiarlo
la hace un cuaderno y bueno, los materiales de soporte que uno pueda usar. También la diferencia entre leer y estudiar, esa diferencia la hace también un cuaderno de estudio. Entonces, pues yo quiero animarlos a ustedes de que eh, lo que lo que Eric nos está entregando, pues es producto de muchísimas horas. Yo estoy seguro de que le ha tomado muchas horas de estudio, de investigación, de, bueno, abstraerse de muchas cosas para poder filtrar, para poder verificar, para poder establecer. Entonces, ya eso es un filtro que ha costado muchísimo. Cuando nosotros pues tomamos sus videos, pues él asume que su auditorio ya conoce muchas cosas. Entonces eso en el caso nuestro pues muchas veces no es real. Entonces nos toca ir a referenciarnos a unos cuantos videos adicionales de él y estudiar eso que él asume que es básico para lo que está compartiendo en el momento. Entonces, de lo que yo les entrego y de lo que el pastor les entrega también, pues esto es producto de un buen número de horas de estudio, de verificación, bueno, de lectura y de ver, como les digo, pues todos estos videos que se relacionan con lo que se quiere tratar. Entonces, mi exhortación va a que yo los animo a que escuchen estos videos y más que escucharlos, pues los estudien. El estudio, pues consiste, como les digo, en uno, pues, eh, disponer del video, que ustedes tienen la grabación, y disponer de algunos recursos. Esos recursos que básicos que podrían ser, pues yo les recomendaría tener por lo menos el diccionario de Strong, que les permite, este diccionario es un diccionario que toma todas las palabras usadas en los lenguajes originales, en los textos originales, y expone los diferentes significados de esas palabras en esos idiomas. Entonces, es así como encontramos los términos strong en hebreo, que empiezan precisamente con la letra H y un número del 1 en adelante hasta el último, es precisamente el 8. Lo siento, ¿puedes decirlo otra vez? El 8674. Entonces, esto para los términos en hebreo, y para los términos en griego, pues van desde el 1 hasta, empiezan por G y van desde el 1 hasta el G50, perdón, 5624. Entonces, esto pues es de gran utilidad porque nos permite ver un término en hebreo o en griego y ver los diferentes significados y las diferentes aplicaciones que tuvo el término en los lenguajes, en los textos originales. Pues puede que en muchos textos pues uno no vaya a esta, digamos, no se vaya a esta traducción rigurosa, pero para resolver algunos textos y para descubrir algunos tesoros de la palabra, pues se hace un recurso importante, muy básico. Otro recurso que yo les recomiendo es tener por lo menos una Biblia interlineal.
La Biblia interlineal es una Biblia hebreo español, en donde están los textos en hebreo y debajo viene el término en la traducción al español. Algunas de ellas, pues también, pues algunas vienen solamente el Antiguo Testamento, el Tanaj, algunas otras tienen también el pacto, el pacto renovado. Entonces vendría también el griego y debajo el español. Esto es otro recurso interesante. También es importante tener, yo los animo a que con calma pero los vayan adquiriendo unas 2 o 3 versiones de la Biblia, alguna Biblia de estudio. A mí me gusta, por ejemplo, la Biblia Plenitud, una Reina Valera Plenitud, que tiene algunos comentarios muy interesantes que también enriquecen nuestro estudio. En términos de software, pues hay algunos recursos como Blue Letter Bible, que se descarga en forma gratuita en el teléfono y es un recurso maravilloso, porque ahí podemos encontrar el texto en una versión, por ejemplo, Reina Valera, y luego cuando usamos el recurso interlineal, pues vamos precisamente a los lenguajes originales, y si pinchamos alguna palabra, pues podemos ver la definición en el Strong, y bueno, algunos otros recursos interesantes. Este me parece que es algo muy básico y muy útil, y es gratuita y se puede descargar precisamente al teléfono. ¿Qué otra cosa? En la web pueden descargar en forma gratuita también el diccionario Luis Alonso Schockel. Es un diccionario bíblico hebreo-español. Es de la editorial Trota. Si alguno tiene interés, yo les puedo dar el link para que lo descarguen o se los puedo compartir. Esto es otro recurso interesante porque es un diccionario bíblico eh, muy usado, bien extenso, muy completo, que igual tiene una gran cantidad de información sobre los textos de los lenguajes originales usados en la escritura. Entonces, bueno, todo esto para alentarlos, animarlos. ¿Por qué? Porque, miren, tal vez hace 8 días hablaba un poco de esto. A menos de que nosotros bajemos la prevención, eh, nos movamos en diligencia para recorrer este camino al que el Padre nos está guiando, pues nosotros vamos a estar condenados a simplemente pues masticar lo que alguien ya masticó. O sea, eh, estudiar o asimilar o recibir de lo que alguien ya masticó, y eso ya involucra una interpretación. Nosotros estamos en un periodo de formación y poco a poco pues estamos adquiriendo algunos recursos y algunas habilidades que nos permiten poco a poco poder alimentarnos directamente. Obviamente bajo la dirección pues, de personas que van adelante de nosotros, ¿cierto? Siempre como les digo, con mucha humildad, siempre con un carácter siempre muy enseñable, una actitud de alumnos, sin importar el tiempo que llevemos o todo lo que pensamos que podemos saber. Entonces, eh, Dios bendice un carácter
humilde, sencillo, y así pues nos estamos moviendo. Así nos estamos moviendo y vamos avanzando poco a poco al paso de las ovejas. Entonces, bueno, sin más, quiero compartir con ustedes pues, la presentación. Vamos aquí a... Voy a compartir la presentación. Por aquí está. Entonces, como les mencionaba, pues la misma parashá, vamos con la parte número 2, aunque vamos a mirar el mismo texto. El mismo texto es Bereshit 1:1 al Bereshit capítulo 2, versículo 25. Capítulos 1 y 2 de Bereshit. Como ya es costumbre también, pues tenemos aquí algunos temas de contexto que nos van a servir para descubrir temas adicionales, digamos, no contemplados, no tocados hace 8 días. De nuevo, por sugerencia del pastor, estamos cada vez queriendo sacar más riqueza del texto. Primero que todo, pues quiero hacer un repaso. Quiero hacer un repaso general de esta primera parte, como para que estemos en contexto. Decíamos hace 8 días, voy a hacer compartir una pizarrita para volver a retomar algunas figuras que me parece que fueron pues ilustrativas hace 8 días. De nuevo, la idea es simplemente empalmar el tema de hoy y para esto pues quiero recordar algunas figuras que veíamos hace 8 días. Figuras, de nuevo, en las que reconocemos pues la autoría de Eric de Jesús y que las tomamos por ser recursos pues muy didácticos. Recordábamos hace 8 días que antes en el versículo 1:1 de Bereshit, pues se hablaba de una creación antes de la creación. Y entonces veíamos algunos versículos en donde se mostraba la rebelión de Satán, del adversario, y veíamos cómo si podíamos representar este rectángulo como la eternidad, pues él y todos sus huestes fueron arrojados a una región que se encontraba en esta condición. La escritura habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, y la expresión más correcta es estaba desconectada. ¿Por qué? Porque él fue arrojado a una región que llamamos el no cielo. El no cielo es una región en donde no estaba la presencia de, digamos, una región fuera del lugar donde se movía, donde se daba la existencia del Padre y sus huestes también. Entonces, fuera de ese lugar, pues se encontraba esta región vacía y desconectada.
vacía y desconectada. Luego de esto, pues pasamos entonces a la fase de la creación. Y para la fase de la creación, pues nosotros veíamos cómo el Padre lo que hizo fue entrar en un proceso de formación, de organización, perdón, de organización. Y entonces él empezó a ordenar lo que estaba en caos. Empezó a ordenar ese caos y entonces pues hace varias cosas. Separa la luz de la oscuridad, separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, separa las aguas de abajo de lo seco. Empieza el proceso de creación de las plantas, el proceso de creación de los animales del mar, las aves, luego, bueno, los astros, luego los animales de la tierra y finalmente el hombre. Y todo esto fue un proceso de organización, y vamos a ver que más adelante vamos a ver los verbos que se usaron para todo este proceso. Entonces veíamos que dentro de ese lugar, pues empezó a existir todo esto, todo este proceso de organización, digamos, generado en Bereshit 1. Y a eso lo llamó el señor Eretz. Y es importante que nos vayamos familiarizando con ese término porque existe una diferencia entre ese Eretz y una región, como decíamos, un enclave, una región dentro de ese Eretz que se llamó Adamá. Y entonces tenemos también, decíamos que también entonces, pues el hombre había sido creado aquí en el Eretz, había sido creado en el Eretz y, que en el Eretz había sido creado una garganta viviente, decíamos un Nefesh Hayá, como un ser viviente, ¿cierto? Entonces fue creado aquí en ese Eretz, pero luego dice que cuando entramos al capítulo 2, allí aparece por primera vez ese término de Adamá, ese enclave, y entonces dice la escritura que el Padre introduce a ese hombre a la Adamá, que también desde fuera de este lugar, que llamamos Ruach, desde fuera de este lugar, dice que plantó un huerto, y dice que formó al hombre en ese lugar. Entonces lo trasplantó allá, lo llevó para allá y allá se dispuso a formarlo. Vamos a ver detalles de los verbos de nuevo que se usan para esos efectos, esos procesos que vive el hombre y la tierra, ¿cierto? Entonces, dice también que en medio de ese Gam Eden, que ese jardín, dice Eden, decíamos que era creado con delicia, de ese jardín pues estaba el árbol de la vida. Decíamos también que por las características del árbol del conocimiento, bien y mal, dice que ese árbol tenía que estar aquí afuera.
por las características de ese árbol, no podía venir de esa zona de la que hablamos que trajo el Padre, el huerto, que decíamos que vino del Ruach, vino de afuera, ¿cierto? Vino de un lugar fuera del Eretz. Entonces, por las características del árbol del conocimiento, bien y mal, por las características de este árbol, no podía haber venido de afuera. Por lo tanto, no hacía parte de ese Gam Eden que fue traído desde el Ruach, de afuera del Eretz. Entonces, teníamos pues más o menos esta disposición y después terminábamos allí diciendo que Adán fue sumido en un sueño profundo, de ahí el Padre abre su costado y de su costado saca la mujer, la compañera Eva o Java, y dice que pues que fue hallada su complemento. En realidad el término que se usa no fue ayuda idónea, sino alguien que se contrapone y no como que para entrar en conflicto, sino que lo complementa. Entonces, tenemos más o menos allí estos elementos. Luego también mencionábamos el Nishmat Hayim, que es el espíritu vivificante, que es una profecía maravillosa que la vamos a ver con detalle en unos minutos, y que sería introducido, y lo que está diciendo es que es como una profecía acerca de la venida de, de nuestro Mashiach como espíritu vivificante. Bueno, hasta ahí como los elementos muy, muy básicos, pues. En resumen, eh, eh, entonces, de nuevo, en la eternidad, la rebelión del adversario, de Satán y un tercio de los ángeles, arrojado a una región de no cielo, una región que el primer versículo de la escritura lo describe como vacío y desconectado, en caos, desordenado y desconectado. Así lo describe, y entonces que se inicia todo ese proceso de nuevo de restauración. Luego entonces, repito, me interesa que quede como muy claro estos elementos. Entonces allí el Padre empieza un proceso de organización, y entonces ese proceso de organización pues comienza con la separación de la luz de las tinieblas y culmina con la creación del hombre. Y allí tenemos todo esto en el Eretz. Luego, de nuevo, entonces el enclave como una región diferente al resto del Eretz, esa zona, ese enclave de una digamos, lo mantuvo en forma diferente del Eretz, y en ese lugar, pues desde afuera del Eretz, pues se trae ese jardín, y allí sucede, bueno, lo que ya les mencioné. Esto solamente como para poner allí un resumen de lo que habíamos visto hace 8 días, y como para entrar en contexto. Me parece importante esto. Ahora vamos de nuevo a la presentación. Y entonces, después de este repaso, de nuevo solamente para entrar en contexto allí, pues hay un punto importante, que es
eh, hemos hablado de que cuando usamos estos recursos que les mencionaba, estos recursos de estudio, pues uno puede llegar a estos términos que hemos mencionado, que les recomiendo también hacer como en su cuaderno de estudio, hacer como un pequeño glosario en donde podamos poner cada una de esas palabritas y su significado allí para que nos vayamos familiarizando. Y bueno, esas palabras en el lenguaje original, pues cuando uno va a la concordancia de Strong, a los diccionarios de Strong, pues hay palabras de esas que pueden tener 10, 15, 20 significados. Entonces, hablábamos de que cuál de esos significados escogemos y con qué criterio. Y entonces me pareció importante hacer un poco de énfasis en esta parte. Dice acá aspectos fundamentales de la armonía de la teología. Y esto es un detalle importante porque esto es precisamente lo que nos marca la pauta para elegir uno u otro significado del término. Digo allí como aspectos fundamentales, los listo allí. Uno de ellos es los atributos de Elohim, su carácter revelado, su naturaleza, quién es Abba, quién es Yehoshua, ¿cierto? ¿Qué atributos tiene uno y el otro, ¿cierto? No quiero expresar que sean diferentes porque ya estamos claros, a esta altura ya estamos claros de que los dos son uno, ¿cierto? Estamos hablando de un solo Dios verdadero. Abba como el amor entrañable no revelado y Yehoshua como el amor entrañable revelado. Eh, pero entonces, precisamente, el que nosotros entendamos cada vez de una manera más fina, más rica, el carácter revelado del Padre, su naturaleza, pues nosotros cuando nos parezca que en un momento determinado en el texto luciera como que son dos, pues esta claridad acerca de los atributos de Elohim, pues nos lleva a ahondar un poco más en el contexto, a usar de una manera más profunda los recursos y resolver esa aparente contradicción. Lo mismo cuando hablamos de la Torá. Sabemos que la Torá es universal, es eterna, es perfecta, de manera que no tiene contradicción. Entonces, cuando en algún momento nos parece o nos parezca que encierra alguna contradicción, pues la claridad de estos atributos que tiene la Torá, pues cada vez nos debe animar más a resolver estas aparentes contradicciones, de nuevo buscando o en los lenguajes originales o usando los recursos que ya hemos mencionado, estos y algunos otros que poco a poco les voy a compartir. Y con esto pues resolvemos la dificultad. Eh, Algo que también es importante es mantener muy claro el plan de restauración de Abba, su plan de restauración. Él no se distrae, no se equivoca, no se confunde, no se le olvidan las cosas. La promesa es una y los pactos son firmes. Entonces, pues esto también tener esta claridad también nos ayuda a, a resolver estos aparentes conflictos que encierran algunos textos. Eh, la otra cosa, la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Entender que el ser humano pues tiene unas características en Bereshit 1 y 2. Después de la caída adquiere una condición. Después de la venida de Mashiach, su primera venida, pues él es restaurado y su espíritu, el espíritu del Ruach HaKodesh es
somos sellados, es sellado, el hombre es sellado con su espíritu, entonces adquiere otra condición y luego de su segunda venida, pues adquirirá otra condición, pues la restauración será consumada, ya no tendrá relación con el pecado y con la muerte y podrá ser de la misma, esa semejanza que fue prometida, pues podremos recibirla, ¿cierto? Tener esto claro nos ayuda también a resolver aparentes contradicciones cuando nosotros pensemos que la escritura está diciendo algo que contradice de alguna manera digamos, estos principios, estos pilares, pues nos ayuda esta claridad nos ayuda a tomar uno u otro significado de un término en particular. Esto me parece que es muy clave porque eh, algunas veces pues hay términos que parecieran como traído de los cabellos, como hombre, ¿de dónde salió esto? Eh, y resulta que esa interpretación del texto obedece precisamente a estos temas que estamos mencionando. Eh, Esto debe ser pilares fundamentales, inviolables, que nos ayuden precisamente a resolver estos textos que algunas veces son difíciles. Eh, Esto va a ser de mucha ayuda, de mucha ayuda. Eh, yo admiro muchísimo de parte de Eric dos cosas entre muchas que me llama la atención de él y sus estudios. Me parece que habla con mucha claridad y mucha seguridad acerca de la deidad de Yahushua y eso me da mucha paz. Me parece que lo hace con mucha propiedad y con mucha coherencia. Ese aspecto y el mantener en todo momento tan presente el Evangelio me da mucha confianza y siento mucha paz con las interpretaciones y con sus estudios. De manera de que yo creo que igualmente es el mismo criterio, la misma opinión del pastor y esto nos ha permitido pues mantenernos muy allí a la sombra de este tremendo referente. Tenemos entonces estos aspectos. Siguiente punto, entonces ya para entrar un poquito más en contexto, tenemos allí estos verbos que son 3 verbos usados en todo el proceso de creación, formación y profecías de los capítulos 1 y 2 de Bereshit. Estamos hablando de, en primer lugar, Bará. Bará es el Strong H1254. Strong H1254, 1254. Y les voy a mostrar que aquí vamos a ver estos aspectos de esta problemática que les mencionaba. Dice el Strong H1254 para raíz primaria, absolutamente, crear, calificado, cortar madera, acerca de cortar cuando tiene relación con la madera, seleccionar, alimentar como procesos formativos, atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir.
Entonces, estos, miren que son algunos significados, pues, son bien distantes de los otros. Eh, lo que entendemos de esta aplicación de este término en Bereshit 1 y 2 es que particularmente en Bereshit 1, donde más se usa, es que el Padre lo que hace es organizar un caos. Recordemos que allí estaba un no cielo en una condición de desorden y desconexión. Entonces, el Padre lo que hace es organizar y para esa organización usa fundamentalmente este verbo de bará. Luego, en el capítulo 2, hay una referencia muy clara con este verbo yatzar. Yatzar, que es el Strong H3335. Entonces, H3335 y dice yatzar. Dice moldear en una forma especial como el alfarero, determinar, formar una resolución, alfarero, barro, crear, criar, dar, disponer, forjar, forma, formador, formar, hacedor, hacer, idear, labrar, pensar. Si vemos algunos de estos significados que son compartidos también por la palabra bará, pero si nosotros de nuevo vamos a estos criterios que mencionaba en el punto 2, hay algo diferente que se hace en este capítulo 2, y es que cuando aparece ese término de Adamá en contraste con Eretz como un enclave a donde el hombre es transpuesto, y usamos, o la palabra, la escritura usa el término de yatzar, básicamente se entiende como que va a haber un proceso adicional, un proceso especial, y para eso el hombre es llevado del Eretz, o sea, de la tierra, expresión de la tierra Eretz, a la Adamá, o sea, a donde el Padre eh, eh, trajo desde la eternidad ese jardín, ese huerto, y allí se propone formarlo. ¿Y qué es ese proceso de formación? Bueno, básicamente es entregarle su manual de funciones y entregarle las promesas. ¿Qué es lo que se supone que haga? ¿Qué es lo que se supone que no haga? Y entregarle también las promesas. Entonces, el verbo que usa allí es, de nuevo, yatzar, y de todos estos significados, pues, digamos, la expresión que más se ajusta a lo que realmente sucede allí en ese lugar es formar. Entonces tenemos organizó el caos, luego formó al hombre, lo formó en este enclave que es como un lugar de educación, un lugar de educación de Adán. Y entonces aparece el otro término que es yasá, asá, que es el Strong H6213. H6213 para asá, 6213.
Y bueno, si alguien tiene esta concordancia de Strong, se va a dar cuenta de la cantidad enorme que tiene de significados este término, 62.3. Entonces dice asa, dice hacer en sentido y aplicación más amplio, abrir, acontecer, actuar, acumular, administrar, adquirir, afligir, amontonar, amparar, andar, aprovechar arbitrariamente, arbitrio, arrojar, atormentar, cambiar, celebrar, cometer, comprimir, conceder, construir, consultar, consumar, convertir, cortar, crear, cumplir, dar, designar, destinar, dictar, disponer, edificar, ejecutar, emplear, emprender, estrujar, eximir, exterminar, fabricar, favorecer, formar, ganar, gastar, guardar, guisar, hacedor, hacer, instituir, ir, labrar, lanzar, lavar, librar, llevar, lograr, mantener, manejar, manifestar, mantener, medir, mostrar, obedecer, obrar, ocupar, ofrecer, ordenar, pasar, pensar, poner, portar, practicar, preparar, presentar, proceder, producir, proteger, realizar, rendir, reunir, sacrificar, seguir, señalar, servir, tejer, tener, terminar, tomar, trabajar, traer, tratar, usar. Todos estos son significados de esta misma palabra asá. Entonces, imagínense, pues, cómo resolver, cómo escoger de allí digamos, el significado que más se ajusta. eh, pues ahí es donde está ese término de la armonía de la teología, que es eso más los usos que recibió la palabra en contextos similares. Y cuando hacemos ese ejercicio, eh, que por demás es dispendioso, pues llegamos a la conclusión de que el significado que más se ajusta es este hacer, pero hacer en la connotación de terminar, terminar. Y está en un contexto en donde es una expresión futura. Entonces, devolvemos la película. Eh, el padre organiza el caos, forma al hombre en el enclave llamado Adamá y allí le hace promesas de hacer que no es otra cosa que terminar. Terminar es como me gustó otra, como consumar, significa que esas promesas que le hizo el Padre allí en el Adán, a Adán, pues tienen que ver con la consumación o la terminación de su promesa de restauración. Entonces, miren qué cosa maravillosa, cómo podemos sacar todo esto de este par de capítulos que leímos infinidad de veces y jamás ni remotamente nos imaginamos que había toda esta riqueza de allí. Cuando ya leamos el texto, voy a hacer las pausas y voy a mostrar estas connotaciones eh, que me parecen maravillosas, me parecen espectaculares. Me interesa muchísimo que quede como muy claro todo este proceso, porque es un proceso muy ordenado, intencional y completo, de principio a fin. Estamos partiendo de la organización de un caos
de una región desordenada y desconectada, y el Padre lo que se propone es restaurar, o sea, esa región de no cielo que desaparezca y todo vuelva a ser como al comienzo. Entonces, en ese proceso organiza, organiza ese caos, le da forma al caos, ¿cierto? Ordena, como quien dice, ese desorden. Organizar involucra como un proceso de planificación, porque de nuevo no estuvo terminado, nunca estuvo terminado. Luego, después de organizar, pues forma al hombre en ese enclave llamado Adamá. Allí le entrega su manual de funciones y le entrega las promesas. Y luego esas promesas, pues a futuro, pues usan ese verbo asá para denotar, para indicar la consumación de esa restauración. Me parece que es como un resumen allí de esos tres verbos que expresan esas tres, digamos, eh, esos tres procesos diferentes. Luego vamos a entrar aquí a dice Mashiach en los capítulos 1 y 2 de Bereshit. Y me parece maravilloso ver a Mashiach representado en todo esto. Uno, el Reshit. Veíamos que el Reshit era, hacíamos referencia eh, a esa fiesta de primicias en donde cogíamos, pues en Levítico se nos instruía a tomar los mejores frutos de la cosecha, los primeros y mejores frutos de la cosecha, y eran presentados al sacerdote, eran ofrendados, y si la ofrenda era agradable, pues esa ofrenda, esa cualidad de esos primeros frutos era como quien dice transferida al resto de la cosecha. Esa bendición tenía, esos primeros frutos tenían la capacidad de transmitir de su naturaleza al resto de la cosecha, esa bendición. Entonces, ese reshit del, del principio de Génesis, del primer versículo de Génesis, pues es Mashiach. Y es Mashiach donde más que de nuevo, más que un adverbio de tiempo, como en el principio, no, en Reshit. En Reshit creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Él como lo mejor de lo mejor, transmitiendo de sus atributos a esa creación, a esa creación. Entonces, recordábamos textos acerca de Juan 1.1 y textos como que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Entonces, bueno, maravilloso. Hacíamos referencia también a la manera como pues Dios se ha revelado al hombre. Hablábamos de que Él se revela a través de su creación, y esa es la revelación general. Decíamos que en Romanos 1.20, hablábamos que precisamente por esto ningún ser humano tiene excusa. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa para no intuir la existencia
de Dios. Y esto es la manera como el Reshit imprimió de lo mejor de sus atributos a la creación, al punto de que la creación habla acerca del Padre, revela al Padre. Hablábamos también de que la segunda forma como el Padre se revela es a través de las Escrituras, porque mirando la creación, pues no podemos intuir a Mashiach, no podemos intuir el plan de salvación, el plan de restauración, el evangelio, los pactos, las promesas. Para poder conocer acerca del carácter del Padre, pues definitivamente fue necesaria la revelación de las Escrituras, de Génesis, Apocalipsis. Y la tercera forma como se revela Abba es a través de Yehoshua. Yehoshua HaMashiach, el Mesías, es la revelación suprema de Abba. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Entonces, de nuevo, tener siempre muy presente que Él no es de esta creación. Él no es humano, no vino en semejanza humana, pero no es de esta creación. Entonces, es absolutamente divino y es uno con el Padre. Eso es un punto muy, muy clave. De nuevo, el Reshit como los mejores frutos que transmiten esa de su naturaleza a toda la creación. Bueno, también vimos el espíritu vivificante y entonces hablábamos cómo en Génesis 2:7 hay la profecía acerca de que sería introducido el espíritu vivificante. Y cuando vamos a 1 Corintios 15:44, 1 Corintios 15:44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahí tenemos los términos de Neshama, garganta viviente, espíritu vivificante, ¿cierto? Y los términos en los lenguajes originales, recordemos que estamos en el nuevo pacto, en el pacto renovado, pues los términos son psíquicos, que es el Strong G5591, que es equivalente a Nefesh Hayah, y neumáticos, que es el Strong G4152, que es el equivalente a Nishmat Hayim. Nishmat Hayim. Entonces, decía, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Aquí está. Nefesh Hayah, y el postrer Adán, espíritu vivificante, Nishmat Hayim. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, claro, estamos en la línea de restauración, o sea, primero fue lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es Yehoshua, es del cielo. Wow, más claro pues imposible. Entonces tenemos la segunda figura, imagen de Mashiach ahora en el capítulo 2 de Bereshit. Luego miren esta analogía entre Adán y Java y entre Yehoshua y la iglesia.
Veíamos en Bereshit 2, 21 al 24. Vamos a leerlo aquí. Bereshit 2, del 21 dice: entonces Hashem Elohim hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costado y cerró la carne en su lugar. Y de su costado, y del costado que Hashem Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y esto es una profecía maravillosa, porque si ahorita vamos a Efesios 5, vamos a Efesios 5, desde el 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mashiach a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y después dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está citando a Génesis, a Bereshit, precisamente esta porción del 21 al 24. Y resulta que entonces la figura es que Adán es sumido en el sueño, de su costado es sacada, es hecha Java. Y luego, y entonces dice, la expresión es: porque ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y resulta que del costado de Yehoshua, en el madero, es, es, es abierto su costado, y de ahí sale agua y sangre, y es precisamente esto lo que restaura la iglesia, lo que le constituye a su esposa. Y dice que él dejó a su padre para venir a buscar a su novia, a su esposa. Entonces, maravilloso esta figura, una visión profética poderosísima, maravillosa, de la venida de Yehoshua viniendo a buscar a la esposa, y de su costado, del mismo lugar de donde fue abierto el cuerpo de Adán para constituirle Java, su compañera. Precioso. Otra figura, pues, es el árbol de la vida. En Bereshit 2:9 dice: y Hashem Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Y entonces resulta que en Bereshit 3:22, en el 3:22 dice: y dijo Hashem Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. O sea, la característica de ese árbol de la vida era un árbol del cual, si alguien tomaba fruto, pues viviría por siempre. ¿Y qué es eso? No, sino la figura precisamente de Mashiach, quien, quien, toma, quien toma de Mashiach, el fruto de Mashiach, vivirá para siempre. Aquí tenemos pues estas cuatro figuras muy preciosas de nuestro Mesías en los capítulos 1 y 2 de Bereshit. Y es un maravilloso, precisamente,
Es maravilloso poderlo ver con esta claridad y con esta, eh, con esta riqueza, como lo estamos haciendo en este momento. Vamos ahora a leer nuevamente el texto con todos estos, estas ideas y estos fundamentos que hemos puesto para que podamos entender o ver estos temas ya en el texto en pleno. Decía entonces Bereshit 1 y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Decíamos que es más desordenada y desconectada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Veíamos cómo se cuentan los días de manera bíblica, ¿cierto? Ya para esto nos estamos bien familiarizados, que es de tarde a tarde. Luego dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenar las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Luego dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Decía alguien que hay comentaristas que hablan, y estudiosos pues, que hablan acerca de un doble proceso de creación, y hablan incluso de varias autorías de estos textos que hemos leído hasta ahora. De este y el siguiente capítulo parece, pues, dicen que fue escrito en dos tiempos distintos. Quizás uno antes, antes de uno, pues, en Sinai, ¿cierto? Moshe, y otro como una segunda creación escrito quizás después del segundo tiempo, después del regreso a Babilonia. Pero como expresaba eh, Eric, eh, esta interpretación que hemos elaborado, que hemos estudiado, pues le da mucho más sentido y mucho más coherencia teológica al proceso de la creación. Entonces, es el que hemos adoptado, el que hemos asimilado, el que hemos estudiado, y nos parece como, de nuevo, que parece que tiene pues mucha coherencia, mucha consistencia teológica. Luego el capítulo 2 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Veíamos acá la santificación del séptimo día, el Shabbat. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Hashem Elohim hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Hashem Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aquí aparecen dos tierras, una es Eretz y la segunda es Adamá. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Hashem Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Totalmente despistada esta traducción, porque lo que veíamos era que el texto lo que estaba indicando era una profecía acerca de que este Nishmat Hayim es una referencia a que Mashiach visitaría esta tierra. Mashiach, como Nishmat Hayim, como el espíritu vivificante, vendría a la tierra. Es maravilloso poder ver esta figura en este texto. Y Hashem Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vimos que el hombre ya estaba creado, ya existía, ya tenía vida. Y dice que lo transpuso, lo pasó de Eretz a la Adamá, para allí formarlo. Y Hashem Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia. Lo traduce así, pero
la mejor traducción es quizás el árbol del conocimiento, bien y mal. Árbol del conocimiento, bien y mal. Como si fuera bien y mal, como si fuera un nombre propio de este árbol. Veíamos entonces, dice, y salía el Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Entonces estamos hablando de que partían de la Adamá estos ríos y que fluían hacia el Eretz, hacia afuera de la Adamá, y decía que el nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Mencionaba Eric también que a partir de la Edad Media, siglo XV tal vez, empezaron el movimiento de los sabios rabinos, pues empezaron a adjudicar, no se sabe con qué criterio, nombres que para nada tenían que ver con la realidad. Entonces es poco confiable el tratar de ubicar este lugar por estos ríos, y el pensar en estas regiones como efectivamente la Asiria del día de hoy, Cus como Etiopía del día de hoy, que son asociaciones que tradicionalmente se han hecho y que aparentemente no son tan confiables. Y mandó Hashem Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, bien y mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, serás desarraigado. Y dijo Hashem Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hashem Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Hashem Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice que en realidad no es tan claro que sea costillas. Dice como que abrió su costado y dice cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, como dice aquí, pues en su costado, que Hashem Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y bueno, veíamos cómo esta es una profecía maravillosa, en donde, y al igual que Adán, pues de Yehoshua sería perforado su costado, y de allí, de lo que salió de allí, pues sería edificada. Agua y sangre que salió de su costado, pues serviría para edificar la iglesia, su novia, su esposa. Y dice, como citó Pablo, en Efesios. Vuelvo a leer, me llamó mucho la atención. Dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
lo mismo que expresó Adán acerca de su esposa. Precioso. Y la misma, citado también por Pablo allí en Efesios 5:31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una profecía maravillosa. Yehoshua dejando a Abba, al padre, y uniéndose a su esposa y siendo una con él. Maravilloso, un proceso precioso de restauración allí. Bueno, yo hasta aquí tengo los comentarios de esta segunda entrega, esta segunda parte de los estudios de Bereshit, capítulos 1 y 2. Pues espero que hayan extractado algo de acá. Yo me he gozado estudiando y profundizando sobre estos temas. Cada vez tengo más entusiasmo y más gozo de poder descubrir estas cosas maravillosas, estas conexiones preciosas de la escritura y poder ver la consistencia maravillosa con la que el Padre habla una y otra vez y nos dice las mismas cosas de una y mil maneras para que como una huella digital podamos ver su presencia y su palabra y su consistencia a través de toda la escritura. Esto es algo precioso. Hasta aquí, como les digo, mis comentarios y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo para todos, el Padre los bendiga, Shabbat Shalom y bueno, nos vemos esta tarde en el servicio. Shabbat Shalom.